que son huesos irregulares. Su función va a ser protección para la médula espinal. Entonces vamos a tener 6 regiones y esas regiones pues le van a dar el nombre a esas vértebras. Tenemos a nivel del cuello las vértebras cervicales o a nivel de la región cervical, a nivel de la región torácica, vértebras torácicas, a nivel de la región lumbar, vértebras lumbares, a nivel del sacro, las vértebras sacras y a nivel de la cola, las vértebras coxígeas o caudales. Tenemos el número de vértebras en las diferentes especies, pero fíjense que en el mamífero las cervicales son iguales para todos. O sea, todos tienen 7 vértebras cervicales, menos en las aves. En la torácica, en la región torácica vamos a tener el caballo tiene 18, rumiante y carnívoro tienen 13 y el cerdo 14 o 15 dependiendo de la raza. En las vértebras lumbares, grandes especies tienen 6 vértebras lumbares, carnívoro tiene 7 y el cerdo tiene 6 o 7 dependiendo de la raza. A nivel sacro, grandes especies tienen 5 vértebras sacras, carnívoro tiene 3 y cerdo tiene 4. Las coxígeas, bueno, van a variar de 15 a 21 el caballo, 16 a 20 el rumiante, 20 a 23 tanto carnívoros como cerdos. O sea que si hay 18, son 18 para... Sí, ¿verdad? Sí. Entonces hacemos un repaso de lo que es una vértebra tipo. Va a estar conformada por cuerpo largo y sus apófisis, ¿verdad? Entonces tenemos, esto es el cuerpo. ¿Qué centros anatómicos están presentes en el cuerpo? La cabeza, Cavidad cotiloidea. Esta es la superficie esta ventral. Y sus extremos, ¿verdad? Este es el extremo craneal que va a tener la cabeza y este es el caudal, que va a tener la cavidad cotiloidea. Tenemos el arco. En el arco vamos a estudiar las apófisis. Esta es espinosa, ¿verdad? Como esta. Esta transversa. Estas apófisis articulares, craneales y caudales. hay craneales y hay caudales. Sí, ahí recordamos a nivel de las últimas torácicas y las primarias, en las apófisis articulares craneales vamos a observar las mamilarias y en las articulares caudales las accesorias. Entonces pasamos a las vértebras cervicales, por ejemplo. ¿Qué vértebra es esta? ¿Eso es una vértebra? Lumbar, ¿verdad? Sin importar la especie, usted tiene que estar en la capacidad de reconocer. Usted ve una osamenta, usted primero reconoce los huesos y después pasa a ver el detalle anatómico que le permite identificar de quién es esa osamenta. Esto es una costilla, ¿verdad? Fíjense, aquí tenemos, estas son las vértebras cervicales. ¿Tendrán más de 7? No, ¿verdad? Tiene 7 vértebras cervicales. Lo que está cambiando aquí es la longitud. Miren, recuerden, empezamos con el atlas. Es la primera vértebra cervical. Ella es una vértebra atípica, ¿verdad? Va a presentar para su estudio un arco dorsal, un arco ventral, un tubérculo dorsal, un tubérculo ventral. Va a presentar las alas, las masas laterales, alas. Aquí vemos el agujerito que está orientado hacia el agujero vertebral. Agujero lateral. El vertebral lateral, el que atraviesa el ala del atlas. Agujero alar. Agujero alar.
Vemos caudalmente la superficie articular caudal, la superficie para la apófisis odontoides, ventralmente vemos las fosas atlánticas, el tubérculo ventral, la superficie o la cavidad articular craneal. Este es caudal, aquí está la craneal, hacia acá vendría la craneal. Este es un repaso de los accidentes anatómicos. Nos vamos ahora a las diferencias. Tenemos el bovino, que fue lo que nosotros vimos primero. Repasamos: agujero vertebral lateral, agujero alar, tubérculo dorsal, alas, la superficie articular caudal, la fosa para el proceso odontoides, aquí sería la cavidad articular craneal. Vamos para acá, vamos primero con las grandes, después con las pequeñas. Caballo. Este es bovino, este es caballo. Agujero vertebral lateral, agujero alar, tubérculo dorsal, superficie articular caudal, cavidad articular craneal, alas, pero vemos agujero transverso. No lo tiene Luciano. Mi cerdo. No, sí. ¿Cerdo se tiene? Nos vamos ahora a las pequeñas especies. Carnívoro. El atlas del carnívoro tiene forma de mariposa. Tiene agujero vertebral lateral, que viene por acá, pero fíjense, no tiene agujero alar, tiene escotadura alar. Es la única especie que tiene escotadura alar. Y tiene agujero transverso, pero en dirección horizontal. No como en el caballo, que atraviesa el ala del atlas, así, de dorsal a ventral. Aquí lo hace así. Ahora vemos acá el cerdo. El cerdo va a presentar agujero vertebral lateral, agujero alar, un tubérculo dorsal desarrollado. El ventral es todavía mucho más desarrollado, se proyecta caudalmente, es del cerdo, y él va a presentar agujero transverso, pero en dirección horizontal, al igual que el carnívoro. ¿Vamos bien hasta aquí? Profe, ¿y qué función tiene el agujero transverso? Tampoco. Acuérdate que Ahí pasa, creo que el nervio. ¿Quién pasa por ahí? Nervio, La arteria vena y arteria intervertebral, creo, ¿no? ¿La? Las arterias intervertebrales. No. Así no. ¿No? Ay, yo sé que el nervio, vena y arteria. No. La arteria vertebral. No es la intervertebral, Ah, ok. vertebral. Vertebral. ¿Por qué? Porque todas las vértebras cervicales, a excepción de cuál La no 7. tiene agujero transverso, la sexta. Todas tienen, la sexta, la quinta, la tercera, la segunda tienen agujero transverso. En el caso de estas especies, la primera tiene agujero transverso, van a formar canal transverso. Por allí tiene trayecto la arteria vertebral. ¿Para dónde se va la arteria vertebral? A la cavidad craneana, ¿verdad? A irrigar al cerebro. Es una de las arterias importantes del encéfalo, que se anastomosa a la derecha con la izquierda y van a formar la arteria basilar. Pasamos al axis. Segunda vértebra cervical. Es una vértebra atípica, ¿verdad? A pesar de que hay cuerpo y hay arco, ella es atípica porque vemos que su extremo craneal es diferente. Entonces, esta es apófisis espinosa, esta caudal. Ajá. Esta apófisis transversa. Eso es del arco. Ahora pasamos al cuerpo. ¿Qué vemos en el cuerpo en su extremidad craneal? Y una vértebra tipo, las apófisis articulares craneales son parte
son del cuerpo. Esto, cresta ventral. Aquí estaría El agujero trasero transverso. Estas son Las escotaduras escotaduras vertebrales. Cuando entran en secuencia las vértebras que se forman, Intervertebral. ¿qué lo ocupa? ¿Qué pasa por allí? No. ¿Qué pasa entre el agujero intervertebral que se forma con esta escotadura vertebral caudal y con la craneal de la vértebra que le sigue? ¿Qué sale por ahí? De canal vertebral. Los nervios espinales. Intervertebrales no, son los nervios espinales. Una proyección no articular. Lo que pasa es que ya tiene diferentes formas. Porque, por ejemplo, la apófisis transversa tiene que ser cilíndrica. Mientras en este caso, en la de las apófisis espinosas, por ejemplo, de las cervicales, son cortas y ligeramente agudas. Las de las torácicas tienden a ser agudas, pero a la vez relativamente planas. Pero son proyecciones no articulares. Ahora pasamos aquí al axis de las diferentes especies. Esa foto la cambié, porque la que estaba no era de cerdo. Entonces, para que estén pendientes con eso, vamos entre las grandes primero. Bueno, vamos primero aquí. La que describí anteriormente era de un caballo, de una esquina. En el caballo, la apófisis espinosa se bifurca caudalmente. Si nosotros la vemos desde una vista dorsal, vamos a ver que hace esto. Se bifurca caudalmente. La apófisis odontoides es plana y tiene forma de pala. O sea, es plana y aguda, tiene forma de pala. Allá, en el bovino, la apófisis espinosa es una lámina dirigida cráneo-caudal, pero su apófisis odontoide es cóncava, corta y cóncava. Muy diferente a esta que estamos viendo. Corta y cóncava. Aquí tiene forma de pala, aquí es ancha y aguda, por ejemplo. Ahora vamos aquí. En el carnívoro, la apófisis espinosa va a estar es larga y se va a proyectar cranealmente, incluso solapa el arco dorsal del látex. Y su apófisis odontoide es cilíndrica y larga. Llega hasta el occipital. Mientras que aquí, la apófisis espinosa está dirigida dorsalmente, una lámina ancha y dirigida dorsalmente. Su apófisis odontoide es cilíndrica y corta. Aquí cilíndrica y larga. Dice que ninguna es igual. Eso les permite a ustedes diferenciar una de otra. Tenga el tamaño que tenga. Profe, ¿esa también la va a subir? Porque aquí en el class no tiene, en la parte del cerdo tiene otra. Sí. Sí, es que por Tiene eso otra imagen. es lo que te estoy diciendo, que no es la misma que está aquí. Porque sí, porque es que esa que está ahí no es esa. Ajá. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. En la región torácica deben recordar los accidentes anatómicos de las vértebras torácicas. En el cuerpo, el cuerpo es corto, presenta facetas costales, articulares, craneales y caudales para la cabeza de las costillas. El arco, su apófisis espinosa son desarrolladas. Apófisis transversas son cortas, con carillas para el tubérculo de la costilla.
Y tenemos apófisis articulares craneales y caudales. ¿Qué especies presentan agujero del arco? Agujero. Agujero del arco. Bovinos y equinos. El y pero ya dijeron una parte que Aquí dice que vino y presentan agujero del arco. Bovino y suino. Pasamos ahora a las vértebras lumbares. ¿Cuál es la característica de la vértebra lumbar? son típicas y sus brazos son desarrollados. Las siempre son desarrolladas lateralmente. En todas se proyectan así, lateral, bueno, en todas no. Equino, rumiantes se proyectan lateralmente. En carnívoros se proyectan craneal y ventral. Craneal y ventral. Profe, y la última vértebra lumbar presenta caras articulares para las alas del sacro. Pero, sí, cariño. Profe, ¿qué dijo? Ella. Que adicionalmente la última vértebra lumbar presenta caras articulares para las alas del sacro. Entonces, las apófisis transversas dirigidas craneal y ventral en carnívoros. Cerdo, ligeramente. Pues tienden a tener esa dirección, craneal y ventral, pero donde lo vemos bien marcado, carnívoro. En las otras dos, proyectadas lateralmente. Esa apófisis transversa. Profe, y en esa imagen se ven angulares. En esa se ven angulares. Que son enroscadas como una ceja. Mamilares aquí. Porque las mamilares en relación a las apófisis articulares craneales y las accesorias en los caudales. Sobre los accidentes anatómicos, el cuerpo semielíptico, hay una cresta ventral, en el arco apófisis espinosa desarrollada, las transversas ya hablamos que están desarrolladas en dirección lateral, apófisis articulares craneales y las caudales. Ahora, en la quinta vértebra lumbar, esto es para el caballo. Esto es característico del equino. En la quinta vértebra lumbar vamos a tener superficies articulares en los procesos transversos, pero esta es la parte craneal del proceso transverso y esta es la parte caudal. Entonces, ¿dónde está la superficie articular? En la parte caudal del proceso transverso de la quinta vértebra lumbar. En la quinta, la sexta va a presentar dos superficies, tanto en la parte craneal como en la caudal. Aquí presenta superficie articular y aquí presenta superficie articular. Aquí para articularse con la quinta, aquí para articularse con el sacro, con las alas del sacro, solo en caballo. Hay superficie articular en la apófisis transversa de la quinta vértebra lumbar y la sexta vértebra lumbar. ¿Sí? En la sexta, la superficie articular para las alas del sacro. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ahora pasamos al sacro. El sacro lo forman las vértebras sacras, ¿verdad? Dependiendo de la especie será el número de vértebras sacras, la función de las vértebras sacras. Tiene forma triangular, donde la base está orientada cranealmente, el vértice caudal. Hacemos un repaso en la superficie dorsal, apófisis espinosas, agujeros sacros dorsales, recta sacra lateral. En la superficie ventral tenemos los agujeros sacros ventrales,
En la base tenemos el promontorio, las apófisis articulares craneales y tenemos las alas del sacro, que va a presentar carillas articulares para la sexta vértebra. Vamos ahora con las especies. Tenemos el equino, tenemos ovino, cerdo y carnívoro. En todas es triangular, menos en el carnívoro. En el carnívoro es cuadrangular o en forma cuadrada. Como se le haga más fácil recordar. Cuadradito o cuadrangular. En el caballo, las alas del sacro son cráneo laterales. Van hacia adelante y hacia los lados. La superficie ventral es recta. Su apófisis espinosa van a formar una cresta sacra. En el bovino, fíjense que las apófisis espinosas se fusionan completas. Entonces ya hablamos de cresta sacra media. Aquí cresta sacra, allá cresta sacra media, porque la fusión es completa. La superficie ventral es cóncava. Las alas están dirigidas ventromedialmente. Aquí son cráneo laterales, aquí son ventromediales. Lo demás es igual, cresta sacra lateral, agujeros sacrodorsales, sacroventrales, el promontorio, las apófisis articulares craneales. Vemos el cerdo. El cerdo, fíjense, ligeramente triangular, no tiene apófisis espinosa, por lo tanto aquí no hay cresta sacra. Si pudiesen estar presentes esas apófisis espinosas, pero no llegan a formar la cresta sacra, si llegaran a estar presentes. Entonces nosotros lo vamos a manejar como ausentes. No hay apófisis espinosa, por lo tanto no hay cresta sacra. Las apófisis, las alas del sacro son cortas. Son cortas. No se proyectan ni así ni así. Son cortas. En el carnívoro, las alas del sacro son cortas también y él tiene cresta sacra. Y que su forma pues es cuadrada. Profe, ahí en el equino estoy viendo que la cresta sacra, por ejemplo, no están fusionadas las apófisis, pero en el bovino sí. Por eso aquí También se llama otra cresta extensión. sacra, es cresta sacra media. Y esas apófisis del todo. En el equino. Aquí también son apófisis espinosas. Ok. Aquí apófisis espinosa, apófisis espinosa, apófisis espinosa. Menos aquí, porque el cerdo no tiene. Exacto, pero lo que ves que en el equino no está fusionado. No se fusionan en su totalidad, pero la literatura describe que forman una cresta sacra. Pero allá, como si se fusiona completo, aquí se llama cresta sacra media. Yo pienso que se nos movió alas, pero las alas son apófisis. Ajá. No, las alas sí. Pero también No hay Vamos bien hasta aquí. Pasamos a las costillas. Se clasifican como hueso alargado o plano. Hablamos de costillas verdaderas o externales. ¿Cuáles son esas? las que se articulan directamente con el esternón. Las que van a articular directamente con el esternón. Las falsas o externales Son las que se articulan con el esternón de manera indirecta. lo van a hacer de forma indirecta entre los cartílagos, entre sí, para formar, ¿cómo se llama esto? El arco costal, que es palpable en el animal vivo. Y tenemos la costilla flotante. Esa costilla flotante quiere decir que no articula con nada. ¿Qué especies tienen costillas flotantes? Carnívoros y los humanos. Y los humanos. Ya que se sacan las bueno, se las saca todo el mundo en realidad. Para no cabecear. Para agudizar la silueta, ¿verdad? Ya incluso antes sacaban las flotantes, ahora ya
o sea, son más usados y están sacando la que no es flotante, la que para hacer la cintura todavía más pequeña. Entonces tenemos, recuerden que aquí de costilla hablamos de pares, ¿no? Porque hay un lado derecho y un lado izquierdo. Entonces el equino tiene 18 pares de costillas. Si la vamos a nombrar individuales serían 36 costillas. Si la vamos a nombrar en forma individual. Va a presentar 10 externales y 8 asternales. Bovino tiene 13 pares de costillas, 8 son externales, 5 son asternales. Canino tiene 13 pares de costillas, 9 son externales, 4 son asternales. Suino, 14 o 15 pares de costillas, 7 son externales y las que van a variar son las asternales, 7 u 8. Entonces tenemos, aquí vemos las externales que están llegando directamente al esternón y estas son las asternales. Y aquí vemos la costilla flotante, porque esto es carnívoro. Tenemos las partes de las costillas, ellas tienen un cuerpo y una extremidad dorsal y una ventral. En el cuerpo hablamos de caras, una cara lateral y una medial, un borde craneal y uno medial. En la extremidad dorsal, la cabeza, el cuello y el tubérculo. En la extremidad ventral se va a continuar con el cartílago. Tenemos las costillas, las del equino, las primeras 3 son planas, anchas y planas, pero el resto son cilíndricas. Las del rumiante, todas son anchas y planas. Usted ve un corte transversal cuando pide costillas, la carne de costilla. Si usted ve que el hueso es cilíndrico, eso no es rumiante. Puede ser carnívoro o puede ser equino. Porque el equino en el mismo son cilíndricos, en ellos sí son todas anchas y planas. Lo mismo ocurre en el carnívoro, son cilíndricas todas. Lo mismo, corte transversal, si es cilíndrico eso es carnívoro. Ahora si es ancha y plana, puede ser cerdo, porque en el cerdo son anchas y planas. Y todos los huesos del cerdo son, ¿cómo lo puedo describir? Todos los huesos del cerdo son toscos, son cortos, son gruesos, porque los cerdos, ellos prácticamente, o sea, sus movimientos son estrictamente sedentarios y los pobres, ¿qué chance les dan de correr donde se desarrollen por ahí? No, ¿verdad? No les dan ese chance. Entonces ellos se limitan a un espacio. Entonces sus huesos todos son cortos y gruesos, rondos. O sea, se ve la diferencia. En cambio el carnívoro, en ambos, tanto en caninos como en felinos, son especies que son corredoras. Por eso toda su estructura es estilizada, aerodinámica para eso. Entonces los huesos de los cerdos son los que están popularizados en ese mismo hueso. Son bastante buenos, son las normas de los mayores de al ser más top. O son de superficie más compacta y igual. No, igual, pero también la forma, la morfología. Exactamente. Exacto. Pasamos al esternón. El esternón es algunos autores la señalan como la columna ventral. Va a formar el piso de la cavidad torácica, va a estar conformado por esternebras. En grandes especies hay 7 esternebras, en cerdo hay 6 y en carnívoros hay 8. El esternón es la principal fuente, vamos a decirlo así, ¿de qué? El esternón que tiene la médula ósea rojo. ¿Toda la vida? Sí, toda la vida.
Entonces tenemos el esternón del bovino, esta es una vista dorsal, el esternón del bovino del rumiante es aplanado dorso ventral completo, desde el manubrio hasta el cartílago sifoide, aplanado dorso ventral. Y bueno, tiene 7 esternebras. En cambio el del cerdo, bueno, tiene 6 esternebras, fíjense, es aplanado lateralmente en su primera porción, lo que es el manubrio, y la segunda y tercera esternebra, pero ya en el resto del esternón es aplanado dorso ventralmente. Aquí lateral en su primera parte y aquí dorso ventral. El bovino, se me olvidó, el bovino no tiene cartílago del manubrio. Todas las especies tienen cartílago del manubrio, menos rumiantes. Vemos el esternón de un carnívoro. Sus esternebras se asemejan a las vértebras coccygias, es decir, ancho en sus extremos y angosto en el centro. Tenemos el esternón del caballo. El esternón del caballo es aplanado lateralmente, tiene forma, por lo que va a tener forma de canoa, y el caballo va a presentar esto que no lo tiene ninguna otra especie. ¿Cómo se llama eso? La cresta, horquilla external. La cresta o quilla external. Y de las 3 especies que tienen cartílago del manubrio, el caballo es el que lo tiene más desarrollado. De las 3 especies que tienen cartílago del manubrio, él es el que lo tiene más desarrollado. Entonces aquí vemos un esternón de equino. Fíjense, en forma de canoa, vemos la quilla external, está aplanado lateralmente.